Un saludo para todos. Bienvenidos a Introducción al Derecho, la sesión número 31. Hoy hablaremos de los sujetos de derechos en el marco del módulo 4, conceptos jurídicos fundamentales. La estructura de la clase está pensada de la siguiente manera. Hablaremos sobre la noción de sujetos de derechos a partir de los dos textos que teníamos programados para la clase de hoy. La sentencia T-622 de 2016 y la sentencia 17.001-22 de 2017. En particular orientaremos entonces la sesión a responder la pregunta ¿qué es ser sujeto de derechos? Evidentemente dentro del marco normativo colombiano. Una segunda pregunta que podemos resolver en esta clase es ¿ser sujeto de derechos implica tener capacidad de goce? Todo para ir eh, viendo la conexión entre este tema y el anterior tema, atributos de la personalidad. Bueno, eh, tengamos en cuenta que la clase anterior estuvimos hablando acerca del tipo de personas en el ordenamiento colombiano, eso significaba la persona natural y la persona jurídica. Hoy hablaremos entonces de una noción que viene como parte de este ejercicio y es la noción de sujeto de derechos. Nótese que no estoy hablando de personas, sino sujeto de derechos. Estas fueron desarrolladas a partir de la jurisprudencia y en particular comenzamos entonces con la sentencia T-622 en la que se habla del río Atrato, su cuenca y afluentes como una entidad sujeto de derechos. Para comenzar un poco a contextualizar el material que trabajamos, me permití poner en distintos colores, señalar lo que era un principio, lo que era el deber y por acá también lo que era básicamente lo que la sala considera es un objetivo del Estado colombiano, el bienestar general a través del Estado social de derecho. Todo esto para ilustrar cómo este fallo es un buen ejemplo de la manera en que se sopesan, analizan y examinan las jerarquías entre principios, reglas y valores contenidos en el sistema normativo colombiano y de la manera en la que se van examinando, construyendo la argumentación para llegar a presentar al final el fallo. El caso tiene los siguientes antecedentes. En primer lugar, una comunidad afrocolombiana ubicada en el Chocó, sumado a una comunidad en Vera y otros representantes, presentan una acción de tutela con el propósito de detener el uso intensivo de la minería en las cuencas y afluentes del río Atrato. En general, a través de minería legal, otra minería ilegal, en particular, el uso del mercurio y el uso de métodos que están causando daños al entorno ambiental. Se solicita al juez que tutele los derechos fundamentales, bien sea de esta comunidad y también de alguna u otra manera los derechos de la naturaleza en tanto sujeto. Y de algunos territorios aledaños. Sin embargo, el juez de tutela de primera instancia niega esta tutela argumentando que no existía vulneración a un derecho fundamental en particular y adicionalmente porque existía otro medio, luego la tutela no se convertía en el medio idóneo. El Consejo de Estado, actuando en segunda instancia, confirma el fallo de la primera instancia y finalmente este caso llega a sede de revisión en la sala de revisión de tutela de la Corte Constitucional, quien concede la tutela. Les cuento de una vez cuál fue el resultado porque el propósito es examinar la argumentación y no el resultado. Nos vamos a concentrar en los argumentos que usó la sala para llenar de contenido esta noción de sujeto de derecho. En primer lugar, hizo un examen histórico de los argumentos que han venido recogiéndose o elaborándose en la misma Corte Constitucional y por supuesto en el desarrollo de algunos dogmáticos del derecho alrededor del asunto. Este fallo, de su parte argumentativa,
mm, crea tres categorías o recoge tres categorías mejor, que llama aproximaciones teóricas para examinar la relación entre la Constitución y el medio ambiente y le asigna como una característica particular. Se ha querido que esta relación entre la Constitución y el medio ambiente sea dinámica y esa voluntad se refleja, por supuesto, en las posturas que han venido modificándose y reflejándose en las sentencias desde 1991 con la Constitución. En primer lugar, propone que un grupo de argumentos se puede recoger bajo lo que ha llamado la visión antropocéntrica. Esta visión, según argumenta, concibe al ser humano como el centro y la única razón del sistema legal y asume que los demás elementos o seres o existencias de la naturaleza son recursos naturales, simples objetos al servicio del primero, del ser humano. Esta es una mirada que en algún momento de la argumentación asocia con una mirada capitalista o del modelo de relaciones económicas capitalista y con la idea de propiedad. En el segundo lugar, una categoría que es denominada biocéntrica, en la cual asume que hay unas miradas más globales y los argumentos se construyen alrededor de la responsabilidad que tienen los seres humanos con el entorno. Entonces, de alguna manera, el ser humano no reconoce total identidad a la naturaleza o a seres de la naturaleza, aún así reconoce que hay una codependencia, una relación simbiótica y en tanto tal el ser humano no es solo responsable con el hombre actual como sujeto actual, sino es responsable con la naturaleza en tanto si no lo hace así, se afecta a sí mismo y afecta a las generaciones venideras. Hablar de generaciones venideras en esta postura significa mantenerse dentro de una lectura antropocéntrica. Y finalmente, la tercera categoría la denomina las posturas ecocéntricas. Lo que significa, lo que agrupa en este conjunto es una serie de argumentos que reconocen derechos a la naturaleza, pero se fundamenta ese reconocimiento en miradas o cosmogonías plurales o alternativas o de comunidades tradicionales. Es el modo en que se ha aproximado a esta construcción teórica. De esa manera, entonces, la naturaleza o algunos seres de la naturaleza son reconocidos como sujetos susceptibles de beneficios y derechos en particular. En esta mirada, el hombre, insisto, tiene una relación simbiótica, pero parece que la diferencia con la anterior está en el hecho de que se asume el hombre como un ser que parte en igualdad de condiciones con los otros seres naturales y que adicional entonces el sistema normativo no solo regula las relaciones del hombre hacia la naturaleza en tanto deber, sino le reconoce cierta identidad a los otros seres de la naturaleza. Lo pueden encontrar en la página 45 de la sentencia. Esta perspectiva ecocéntrica, que es la que desarrolla esta sentencia, habla un poco más de cómo la Corte Constitucional ha venido formulando ciertos fallos, emitiendo ciertos fallos que se han agrupado más rápido alrededor de esta última idea en la que la naturaleza, insisto, ya no se concibe como solamente el entorno en el cual los seres humanos viven y el ser humano parece ser el centro del sistema de relaciones, sino en el que el hombre está en contacto con otros seres y por supuesto mantiene un sistema de relaciones, insisto, simbióticas. Avanza un poco la argumentación presentándonos entonces a la naturaleza y al medio ambiente como un elemento relevante y transversal en el ordenamiento constitucional colombiano y nos presenta ya, entre otras, un desarrollo argumentativo alrededor de la constitución ecológica.
Para finalmente, sobre la página 47 nos cuenta que el hombre debe ofrecerle bienestar y reconocer su responsabilidad mm, en similares condiciones a los otros seres con los que comparte la existencia. Eso significa los demás organismos vivos, incluso podemos decir los otros ecosistemas. En ese orden de ideas ya se habla de existencias, que es el término bien interesante, merecedoras de protección en sí mismas. Significa que ya la protección no se ofrece por el hecho de ser objetos al servicio del hombre o porque el hombre está pensando, como en la segunda mirada, en su futuro y considera que si no eh, protege la naturaleza, el mismo hombre desaparece. Simplemente el hombre se pone en igualdad de condiciones, es una mirada ética diferente, ya no es solamente pues, utilitarista como lo acusan ciertos críticos. Y entonces ya no es solo el hombre el que en tanto su humanidad le extiende protecciones a los otros sujetos, sino estos sujetos en razón a ser seres con identidades propias, merecen este reconocimiento. Bueno, avanzando el argumento entonces, sugiere que ya se va creando un nuevo enfoque para hablar de los sujetos, perdón, de los derechos bioculturales. Estos derechos bioculturales son el resultado de un debate y básicamente la premisa central es que existe interdependencia entre la especie humana y otros seres de la naturaleza y en tanto tal, hablar de derechos bioculturales significa cambiar el paradigma de la relación sociojurídica. Es empezar a tener en cuenta la naturaleza como sujeto dentro del ordenamiento jurídico humano. Y como argumentan este paso de la sentencia, ya es tomarse esa relación en serio y otorgar derechos con plenitud. Por eso los llama en la página 142 los sujetos de derechos. Como hemos notado entonces, aparece esta idea de existencias naturales como sujetos de derechos. No está hablando de ecosistemas en particular, no dice sujetos definidos con una identidad particular, no son cosas tampoco, es yo creo una estrategia lingüística para no reducir la categoría y por supuesto mantener abierta la posibilidad para que futuros análisis y futuros fallos puedan agregar seres o puedan agregar fenómenos naturales a esta protección que está construyendo la de sujetos de derechos. En ese orden de ideas recurre al bloque de constitucionalidad, el magistrado, y argumenta dentro de las piezas que usa para presentar su argumento los tratados internacionales y por supuesto recoge de nuevo la idea de la constitución ecológica, los derechos bioculturales y avanza para hablar de la protección conjunta de esta relación de interdependencia entre la naturaleza y sus recursos. Ojo que aquí ya cambia el significado de la noción de recursos. No significa que esté hablando de los recursos del hombre, está hablando de los recursos de la naturaleza. Eso es bien importante. Y creo que es importante porque trata de mantenerse dentro de la línea argumentativa en la cual ya no se empieza a entender recursos en el sentido del modelo capitalista, sino recursos de la naturaleza en tanto la naturaleza es sujeto. Ahora bien, en ese punto, la Corte declara al río Atrato como un sujeto de derechos. Por supuesto, esos derechos son la protección, conservación, mantenimiento y en el caso concreto del río Atrato, buscar la restauración a sus condiciones naturales. También declara la Corte en este momento que esta sentencia tiene efectos intercomunes. Básicamente lo que nos está diciendo es que esta providencia
permites que no solamente para el caso concreto que se está examinando se aplique esta interpretación, sino que otros sujetos en similares condiciones, entiéndase otras comunidades indígenas, otras comunidades identitarias, otras comunidades afro, en fin, cualquier comunidad que se quiera presentar como protector o curador de cierta existencia natural, para seguir usando esa categoría, podría invocar este argumento. Finalmente, la sentencia entonces resuelve, me remito al artículo 4 del resuelve, reconocer al río Atrato, la cuenca de los afluentes, como una entidad sujeta a derechos. Ya, insisto, aquí aparecen los derechos. La protección, cualquier persona en nombre, justo es parte de una orden que da la Corte en este resuelve, y es que va, en tanto sujeto, va a ser beneficiario de una tutoría, una representación legal de sus derechos. Unas comunidades se van a encargar de este sujeto de derechos. Estamos asumiendo implícitamente que el río Atrato se va a entender como un menor de edad, y en tanto menor de edad va a tener unos sujetos que lo representan, va a tener unos sujetos responsables. La ley designa, esta es una representación legal, quiénes son esos sujetos responsables, y cualquier otra persona que vea que este sujeto de derechos puede estar vulnerado de cualquier otra forma puede presentar en nombre de él una tutela si alguno de los derechos fundamentales estuviera en riesgo o vulnerado. Esto que acabo de decir, esto último, insisto, es parte del debate. Lo presentaré en el siguiente texto que debíamos leer para esta clase. Luego el argumento termina diciendo aquí que el río Atrato no es solo sujeto de derechos, ¿de acuerdo?, sino que además existen unas comunidades que en conjunto, al habitar alrededor del río Atrato, en la zona del Chocó, van a estar encargadas de representar a ese sujeto de derechos. Por supuesto, el gobierno colombiano también está obligado a ofrecerle todos los beneficios que sean necesarios para que se mantenga la existencia de este sujeto. Ahora bien, pasando a la siguiente sentencia, es el caso de la sentencia 1701 de 2017, que popularmente se conoció como el habeas corpus en favor de Chucho. Chucho es un oso de anteojos en el que una corporación y un grupo ambientalista particular busca que se tutele el habeas corpus en favor de, como ya dije, este oso de anteojos que está en un zoológico, pues según el argumento, privado de su libertad. Bien, entonces, en primer lugar, los hechos centrales de este caso son la tutela para defender estos derechos de los animales, basado por supuesto en la normatividad de protección de derechos animales que emerge para la ley 1774 de 2016. El Tribunal de Primera Instancia niega la tutela, considera que ahí no hay derecho fundamental y que adicional existe otra alternativa legal. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia entonces empieza a hacer el examen de esta tutela y adicional de este caso. En primer lugar, entonces, sigue como tres líneas argumentativas. La primera es la que habla de los seres sintientes. Ojo que me voy a devolver un poco, porque aunque estamos hablando de sujetos de derechos, en este caso el sujeto de derechos es una existencia natural, y en este caso el sujeto de derechos es un ser sintiente. Entonces, nótese que la categoría sujeto de derechos se desarrolla de dos modos, o al menos tiene dos nociones hasta este punto de la conversación.
Dice, y parece que siguiendo esta teoría ecológica, bueno, no parece es así realmente, lo argumenta literalmente. Los seres humanos y los animales tenemos similitudes y esa similitud nos lleva a que emerge una nueva relación ética, la que ya mencioné, y es que la naturaleza no está al servicio del hombre, ni es un objeto del hombre, ni se debe pensar la naturaleza como la que garantiza la existencia humana, sino que se debe pensar la naturaleza como un sujeto, o los seres de la naturaleza, en este caso el oso de anteojos, llamado Chucho, como un sujeto en las mismas condiciones. El derecho, al menos en la opinión de la Corte en este caso, debería empezar a recoger esa realidad social, esos cambios de estructura y de definiciones que se dan en las relaciones sociales modernas. Adicional, considera que hay una laguna. Entonces, esta es una de las razones por las cuales este texto era relevante para conectarnos con el tema de antinomias y lagunas. Y en tanto tal, procede usando la analogía, que es la estrategia que se usa para resolver la laguna. Luego se considera que pueden existir elementos similares entre un caso en el cual el habeas corpus sea invocado por una persona natural versus, o mejor, comparado con los elementos que se pueden encontrar en este caso particular. Entonces, recoge los argumentos de la ley 1774 y 1774 de 2016 a partir de que invoca la idea de que los animales tienen una doble condición. Es un examen con ese examen quiere ilustrar que hay un cambio en la noción de sujetos de derechos en el ordenamiento jurídico colombiano. Y es, entonces, de un lado, dejan de ser semovientes o ser categorizados como inmuebles por destinación para reconocer esta categoría, la de seres sintientes. Ustedes ya creo han tenido, pues, han reconocido este tipo de argumentos, luego voy a avanzar. En ese orden de ideas se ha pensado que, bueno, esta misma norma contiene unas garantías, ¿sí? Que el animal no sufra ciertas vejámenes y por supuesto el ordenamiento jurídico de esa manera, construyendo estas garantías, lo asume como un sujeto de especial protección. Lo cual significa incluso que aparecen algunos tipos penales en el Código Penal que sancionan el incumplimiento o la ruptura de normas relacionadas con esta nueva condición de seres sintientes. Ahora bien, si eso se tiene en cuenta, entonces pareciera fácil desde esta perspectiva argumentar que el grupo de identidad que se autorreconoce como animalista ganaría una posición mediante el litigio estratégico y por supuesto ha ganado su argumento, logró modificar algunas de las instituciones jurídicas tradicionales como es la noción de sujeto de derecho. En particular podría uno decir que va en camino de modificar lo que en el ordenamiento jurídico tradicional sería la condición de persona natural o persona jurídica para que emerja una nueva forma de personalidad jurídica, de personalidad. ¿De acuerdo? Por supuesto, y este es un texto que me permito presentarles, es en Legis, una publicación que hace un tratadista, y lo que nos dice es que no, resulta que no es un logro del animalismo como identidad, es más bien la captura de un argumento que buscaban defender el movimiento animalista. Y, por supuesto, procura la reconfiguración del sistema normativo colombiano mediante el uso del litigio estratégico, pero todavía, y ese es el reclamo, los animales no son como tales
sujeto de derechos? Esa es la pregunta que él nos propone y él defiende que aún no podemos hablar de una transformación. ¿Cuáles son las partes de este debate entonces? Entonces, simplemente lo que dice es, empezamos a reconocer cierta capacidad de goce, pero a los sujetos, seres sintientes no humanos, sin embargo, todavía nos quedamos cortos porque no los consideramos personas. Según el doctor Carlos Contreras, insisto, lo que hubo fue una captura del discurso. Este discurso puede ser ambientalista, y en tanto ambientalista, él nos presenta una diferencia entre el animalismo y el ambientalismo. Él sugiere que el animalismo reconoce al animal como un sujeto independiente, que nada estará al servicio del ser humano. El ser humano es solo otro de los sujetos de la naturaleza. En contraste, el ambientalismo busca proteger, sí reconoce al ser humano como un sujeto que vive en una relación simbiótica con otros seres de la naturaleza, pero en todo caso mantiene una mirada antropocéntrica, que era como la segunda mirada. Bueno, a partir de eso entonces literalmente dice que esta sentencia que estamos examinando es una evidencia de esquizofrenia jurídica y que básicamente el magistrado Tolosa lo que está buscando es protagonismo, pero no hay un verdadero cambio, es un cambio superficial, no hay un cambio profundo en el derecho. Y por supuesto critica, entre otras razones, el poder que tienen algunos jueces, en este caso el magistrado, para crear derecho. El argumento central, que yo denominé el 1.1, es que aún existen ciertos sesgos que protegen al oso de anteojos, pero desconocen, digamos, que ese mismo argumento que sirve para proteger al oso de anteojos termina siendo inútil para proteger otros animales que los animales usan para el consumo, animales para acompañamiento, animales de diversión, incluso animales de granja. Entonces, definitivamente, parece que lo que se construye es un sesgo, como él argumenta, de tipo ecologista, proteger al medio ambiente, y el oso anteojos es protegido no porque sea un ser sintiente solamente, ni porque esté en igualdad de condiciones, simplemente se protege porque es parte del ambiente que necesitamos como seres humanos preservar para las generaciones futuras. Ahora bien, en este orden de ideas, el doctor Contreras sigue criticando lo que él llama el antropocentrismo, que, insisto, es la primera categoría de argumentos que presentó, por supuesto, esta primera tutela de la que venimos hablando en la primera parte de la clase. Bueno, ahora bien, también ataca, y yo creo que con justa razón, un argumento como mal presentado por parte del magistrado ponente, en la que dice que el propósito de esta tutela no es menguar el derecho de las personas y tampoco busca fines mezquinos, oportunistas, chauvinistas, intransigentes para impedir la investigación científica. Parece que definitivamente intenta defenderse de este debate jurídico a propósito del uso de animales para la investigación que ha venido desarrollándose en Colombia y en otros países. Y por supuesto, aplicada aquí, nos dice que tampoco busca defender la enconada propaganda política grupista, parece irrecalcitrante. Entonces quiere distanciarse aparentemente del animalismo como un grupo de identidad que ejerce este movimiento, sí, este litigio político también, o grupos de ambientalistas, o de apoyar causas simplemente animalistas del vegetarianismo sin sentido. Es un poco ruda y grosera, parece, en este punto, y creo que merece la crítica esta parte del texto. Aquí creo que se salió del derecho, pero de alguna manera entonces se devuelve y habla de lo que es, insisto, el centro de la sentencia, la habeas corpus, y la pregunta es, ¿será que existe
este habeas corpus se podría aplicar en el caso de los animales de granja, o sea, uno podría usar el mismo argumento que se usó para rescatar a Chucho del zoológico para defender a una vaca o para defender a un toro que está eh, en un corral esperando que sea su momento de la lidia, la corrida de toros, y cómo ese derecho del habeas corpus en animales se contrapone al derecho de propiedad. Entonces, al final, eh, este argumento que nos presenta el doctor Carlos Contreras nos dice que mmm, hablar de proteger a los seres humanos y usar el discurso de animales sintientes sin una consideración profunda de la incoherencia de estas dos nociones, finalmente pues es un contrasentido jurídico. Por lo tanto, así es que él lo denomina ahí, él sustenta su idea de una esquizofrenia. Bueno, sin embargo, esta sentencia incluso reconoce que por la ley 1774 de 2016 se modifica el Código Civil colombiano en el artículo 665 y se habla de esta categoría de seres sintientes a los animales. Y este es el núcleo de la crítica que presenta Contreras. Entonces nos está diciendo, aquí no está claro todavía, los animales dejan de ser cosas, ahora son sujetos de derechos, evidentemente entran a ser sujetos de derechos, pero todavía no dejan de ser propiedad, la respuesta que él nos da. Y no dejan de ser propiedad porque los animales de granja, contrario al argumento que se presentaba respecto del ribatrato, no son merecedores de sujetos por ser ellos mismos, en sí mismos, y tampoco son un nuevo tipo de personas, ni naturales, evidentemente no son personas humanas, según la definición del Código Civil, y tampoco personas jurídicas. Aún así, son beneficiarios de ciertas protecciones, de ciertos derechos. Según defiende Contreras, y en esta parte el argumento de Contreras todavía es fuerte, este cambio todavía no se da por un par de razones. El primero, porque el antropocentrismo responde a una condición cultural. En principio, el modo de relacionarse en el derecho romano con los animales y con la naturaleza era la descripción de cosas al servicio del ser humano. Entonces, el derecho tiene un fuerte, en tanto lenguaje, tiene un fuerte contenido de costumbre, y básicamente la costumbre nos trajo hasta el día de hoy la idea de pensarnos el mundo de esa forma. Y el segundo elemento tiene que ver con la propiedad y el capital. Entonces, en tanto exista el modelo capitalista como está funcionando, tener propiedad sobre ciertos seres implica tener capital, y por lo tanto este es un elemento que está en el fondo de la conversación. Evidentemente, hasta que llevando como forzando el argumento, hasta que los animales de granja o compañía entre otros, no puedan ser considerados independientes de la propiedad, definitivamente no se podría hablar de los derechos de los animales o los animales como sujeto de derechos completamente. Entonces ahí es donde aparece la esquizofrenia y lo que denuncia como una manipulación del argumento. Ahora bien, tampoco se puede desconocer que esta sentencia sí es un avance, al menos en la medida en la que se construyen acciones concretas para materializar lo que sería la protección de este sujeto de derechos. Insisto, todavía no podemos hablar que para el derecho tenga las mismas condiciones de persona natural o jurídica. Bueno, al final entonces llegamos a resolver la pregunta que nos planteábamos al principio, y es ¿qué es ser sujeto de derechos? Parece que ser sujeto de derechos, según estos dos materiales que revisamos el día de hoy, significa pensarse un ser sintiente, una entidad o una existencia. Todavía no está claro esa categoría.
que es beneficiaria de las protecciones consideradas en el ordenamiento legal, en este caso el ordenamiento legal colombiano. Para el caso de la primera sentencia que examinamos, el Riva Trato entonces recibe estos derechos y además es un sujeto tutelado con unos responsables que judicialmente se obligan a eso. Y por otro lado está el habeas corpus, es un nuevo derecho, es un derecho que está en favor de el oso de anteojos, Chucho. Entonces, estamos de acuerdo en que son sujetos de derechos, aún así podrían ser considerados, no está claro qué debe, cuál es la cualidad para ser sujeto de derechos, ontológicamente cuál es la cualidad. Y por ahí, en ese orden de ideas, podemos llegar a la última pregunta y es, ¿ser sujeto de derechos implica tener capacidad de goce? Recordemos que estamos hablando de atributos de la personalidad. Entonces, en ese orden de ideas, uno diría sí, sí tendría capacidad de goce, pero no tendría todos los atributos de la personalidad, o al menos no tendría los elementales. Luego, de alguna u otra manera, así el Riva Trato tenga un nombre, Atrato, o este oso de anteojos llamado Chucho tenga un nombre, en general lo que se está protegiendo es una estructura. Por eso se habla de entidad o existencia. No es solo el Riva Trato, sino cualquier configuración que nos dé esta posibilidad. O, en general, dicho de otra forma, el oso de anteojos como una especie. Luego, todavía no podemos decir que le podamos asignar un atributo de la personalidad, en tanto tal no podemos decir que vayamos más allá de esta noción de sujeto de derechos. Bueno, quedo atento a preguntas. Muchas gracias por atender esta presentación.